Todos hemos escuchado en alguna ocasión mencionar el efecto placebo o hablar del efecto placebo, o seguramente se nos ha aplicado el efecto placebo. Pero ¿qué es exactamente esto? Pues nos lo va a contar el doctor Bernardo, que sabe mucho y que, por cierto, tiene aspectos muy curiosos esta circunstancia, el efecto placebo. Buenos días, Ramón. Uy, qué navideño te veo. Hombre, es que estamos en Navidad, José Luis, y no podía yo desaprovechar esta ocasión que me brinda Radio Guadalajara, Alcarria TV, para felicitar las Navidades y desear un próximo año nuevo 2023 estupendo para todo el mundo, que son épocas estas delicadas, estas de las Navidades, y yo creo que está bien felicitarlas, y bueno, y es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Desde luego, pues Encantado de estar aquí con vosotros en cualquier caso, ¿eh? recibidas las felicitaciones y, por supuesto, también para ti y para los tuyos que tengáis unas felices fiestas y un muy próspero año nuevo. Ya te lo dije cuando nos enviaste ese vídeo que haces todos los años junto con tu señora y tus nietos y que siempre tiene un resultado tan simpático. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es hablar del efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Pues el efecto placebo es un efecto, ¿verdad?, que tienen prácticamente todas las sustancias que son utilizadas como medicamentos, ¿no? En medicamentos en el sentido amplio de, de, de las cosas que se utilizan para mejorar la salud o para restaurarla, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Que es, claro, la manzanilla. Tú, José Luis, seguro que te has tomado muchas veces alguna manzanilla Sí, en alguna porque, ocasión. claro, porque no te encontrabas bien, no estabas un poco descompuesto y tal, y tu madre o algún familiar o algún amigo te ha dicho, tómate una manzanilla que para lo que tienes va fenomenal. Sí, Y te la has tomado y efectivamente. efectivamente te has encontrado mejor Bueno, después de todo, no ¿no? mucho, la verdad, pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, por lo menos te la has tomado y entonces, si tienes fe, esto es como todo, si tienes fe, te ha sentado bien. Bueno, a mucha gente le sienta bien la manzanilla en determinados momentos. Pues seguramente ahí tenemos el mayor ejemplo de efecto placebo, ¿no? Porque la manzanilla, que es una infusión de una planta que todos conocemos, de la camomila, pues posiblemente tenga pocos efectos reales sobre la salud, entre otras ¿Ah, sí? cosas porque la cantidad de sustancia que tomamos en una infusión es extremadamente pequeña, ¿no? O sea que entonces en España, que somos muy aficionados a las infusiones, que eso está bien, o sea, no lo critico para nada, muy al contrario, pero posiblemente si alguien nota mejoría tomándose una manzanilla, pues seguramente hay un efecto ahí y placebo, ¿no? Ese efecto, que es un efecto puramente psicológico, que tienen todas las cosas que se toman, todos los medicamentos, todas las cosas que se toman para la salud tienen algo de efecto placebo. Pero no solamente las cosas que se toman, porque ahí hablaríamos de efecto placebo de medicamentos, sino también otras cuestiones relacionadas con la salud. O sea, Fíjate. entonces vamos a tratar de ir acotándolo un poquito. Seguimos con el ejemplo de la manzanilla. Hay gente que después de tomarse esa manzanilla, aunque digamos las propiedades terapéuticas que ha asumido han sido mínimas, pero a pesar de todo se siente bien y ese bienestar es un bienestar autogenerado desde el punto de vista psicológico. Como me he tomado una manzanilla, me tengo que sentir bien. Una asociación inconsciente y de manera efectiva se termina sintiendo bien. Sería esto, ¿no? ¿Cómo funciona el efecto placebo? Efectivamente. Uno toma algo con la esperanza de mejorar o con la convicción de que eso le va a mejorar y eso le ayuda a mejorar. No olvides que lo que nosotros denominamos síntomas, que son los síntomas son las cuestiones que nos cuenta el paciente, ¿no? Ujú. El paciente nos cuenta cosas en la consulta, pues me encuentro mal, tengo sensación de ardor en el estómago o me duele un dedo o lo que sea, ¿no? O veo mal, o tengo visión borrosa, o tengo sensación de la boca seca. Esos son síntomas. Los síntomas son cuestiones subjetivas que el paciente refiere. Y eso, el placebo lo mejora. No mejora los signos. Me explico. El placebo no te va a bajar la fiebre, no te va a quitar una erupción cutánea si la tienes, o una mancha en la piel. Esos son signos, ¿no? O si tienes disnea, posiblemente, si tienes respiración ruidosa, tampoco te la mejore. Pero los síntomas
que no dejan de ser manifestaciones subjetivas que el paciente manifiesta, los placebos son muy eficaces o pueden ser muy eficaces. Pero hay una cosa más. El efecto placebo no solo reside en el medicamento, en lo que el médico administra o la vecina te aconseja, sino en la relación que estableces con el médico. Tú, José Luis, que has sido paciente mío y te pongo por ejemplo, y cuando venías a mi consulta y me contabas pocas veces, porque tú pocas veces has venido enfermo, realmente has venido a exámenes de salud, ¿no? A revisiones para comprobar que tu salud era buena o no. Pero a la ITV de todos los años. Eso, a la ITV, esos ejemplos automovilísticos que puso de moda el rey emérito, que a mí no me gustan nada, pero que bueno, vamos no sabía que lo había usado, pero vamos. Sí, eso de la ITV o de la revisión de motor son cosas que el rey emérito dijo en su momento, hace ya más de 20 años, que hicieron gracia y se han trasladado, ¿no? Esa jerga automovilística se ha trasladado a la medicina, ¿no? Pero bueno, sí. Al margen de eso, cuando tú venías a la consulta y me contabas algo, simplemente el hecho de que tú fueras al médico, a una persona de tu confianza, y le contaras lo que tenías, ya te producía un cierto efecto placebo, ya te producía bienestar. Si en esa relación tú quedabas, diríamos, satisfecho con esa relación médico-paciente, eso te mejoraba tu patología. Y eso es importantísimo. Y de esto y del otro quería yo hablar, ¿no? Porque la relación médico-paciente, o sea, es lo que más efecto placebo produce, ¿me explico? O sea, el tener confianza con tu médico, ese médico que muchos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de personas que llevamos años contándole nuestros problemas, que siempre lo hemos encontrado receptivo, pues eso es fundamental para el proceso de curación, para el proceso, eso es fundamental, la confianza, la relación médico-paciente. Si tú vas a un servicio o a una persona y no encuentras receptividad, incluso ves gestos de duda pues eso te crea desconfianza, eso no genera una buena relación médico-paciente y en consecuencia el proceso de mejora de tu patología puede ser peor. Y luego, tú ya sabes que cualquier cosa administrada con un fin en concreto tiene efecto placebo. Si tú a un niño le dices, mira, te duele la tripita, ay pobrecito, te voy a dar un masaje en la tripita, pongo por ejemplo con aceite o con crema hidratante, ¿no? Y le das el masajito al niño, le prestas atención, le das cariño, le das el masajito y el niño te dice, pues estoy mejor, me duele menos la tripa. Ahí ha habido efecto placebo, ¿verdad? Pero entonces el niño lo dice porque de manera efectiva el dolor ha disminuido. Es decir, hay una parte muy subjetiva en este tipo de acabar con determinados síntomas, por lo que veo. Claro, el efecto placebo ejerce efecto efecto de verdad, o sea, sí. mejora el dolor, mejora la ansiedad, mejora los síntomas. Lo que hablamos de los síntomas, eso lo mejora por el simple hecho de prestar atención, de hacer algo, eso lo mejora. Si tú eso lo hemos visto muchas veces, ¿cuántas veces no hemos tomado nosotros mismos fármacos a dosis demasiado pequeñas como para que hagan algún efecto? Yo, por ejemplo, que peso casi 90 kilos, si yo me tomo 500 miligramos de paracetamol porque me duele la cabeza, no me van a hacer nada. Sencillamente porque no hay un nivel de dosis terapéutica. Para que un fármaco ejerza efecto, tiene que llegar a un nivel determinado de dosis. Si no llega a esa dosis, no ejerce efecto. Es como si no lo tomáramos. Pero yo si me tomo 500 miligramos de paracetamol, ya te digo, con mi peso, porque me duele la cabeza y a la media hora se me pasa, es porque el efecto placebo ha sido eficacísimo, no porque el paracetamol haya sido eficaz, porque no ha llegado a la dosis adecuada. No he tomado el gramo que posiblemente de paracetamol necesite yo por mi peso para que llegue a una dosis terapéutica. Me viene a la cabeza una pregunta, como siempre que hablo contigo, que me vienen 1000 preguntas, y al respecto de algo que comentaste aquí en otra ocasión y que no sé si que me lleva a pensar que a lo mejor si
a nivel preventivo también funciona el efecto placebo. Tú me dijiste que estábamos hablando de las vitaminas y me dijiste que hay que tomar aproximadamente perdón, de las vitaminas, sí, de las vitaminas, que dice, bueno, que de nada sirve hincharse, por ejemplo, a zumo de naranja, porque el cuerpo es capaz de metabolizar y de asumir una determinada cantidad diariamente. Pero hay gente que dice, no, yo es que llevo tomando un montón de zumo de naranja y no cogí un constipado en todo el invierno. A nivel preventivo también puede funcionar este efecto placebo, es decir, como tomo tanta vitamina C, pues no me voy a constipar. Y resulta que no te constipas porque de algún modo pensar de ese modo, tu cerebro ha hecho que se generen una serie de anticuerpos, que es lo que te ha hecho no constiparte. ¿Puede funcionar también así? Perfectamente lo que dices. Efectivamente, el ejemplo de las vitaminas, la vitamina C, ¿no? La vitamina C, nosotros necesitamos pequeñísimas cantidades de vitamina C diaria, entre 50 y 80 microgramos diarios de vitamina C, cantidades súper pequeñas, súper pequeñas de vitamina C. Y nosotros, a lo mejor tomándonos un par o tres de naranjas, estamos tomando casi 1 gramo de vitamina C. No hablemos ya de las pastillas famosas de Redoxon, que llevaban 500 miligramos, o sea, como muchísimas más veces de lo necesario. Ese exceso de vitamina C que nosotros no acumulamos, porque la vitamina C no es una vitamina que nosotros almacenemos en grandes cantidades, simplemente las dosis diarias, que son muy pequeñitas, entonces ese exceso de vitamina C lo eliminamos. Lo que pasa es que si nosotros creemos de verdad que tomando suplementos de vitamina C vamos a tener un sistema inmunitario mejor, lo tenemos. Lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario se está viendo reforzado por esas endorfinas que nuestra mente produce y que se deben a la toma, a la creencia de que al tomar vitamina C, entonces yo cuando un paciente, mira, hay una norma, ¿no? En esto de los placebos. Cuando un paciente me dice, mira, yo es que me tomo 1/4 de aspirina infantil, pongo este ejemplo, podía poner otro, 1/4, que eso no tiene efecto terapéutico, pero para nada, o sea tomarse una dosis mínima, y a mí eso me quita el dolor de cabeza, o me hace sentirme mucho mejor. Digo, pues tómatelo, o sea, ¿qué quieres que te diga? No hay vuelta de hoja. Me explico, este tipo de cosas. No, es que yo me tomo una manzanilla antes de cenar y duermo fenomenal, pues tómatela. No dejes de tomártela, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás haciendo ahí efecto placebo, pero el efecto placebo no es un efecto despreciable, es un efecto que hay que aprovechar. Es un efecto autosugestivo, es autosugestión, pero que funciona realmente, ¿no? Claro que funciona, hombre, que sí funciona. Mira, hay muchas técnicas paramédicas, vamos a llamarlas así, que tienen el mismo porcentaje de éxito que el placebo, ¿vale? Si tú le das a la población general, pongo un ejemplo, a la población general un determinado analgésico, pongamos un analgésico nuevo que está experimentándose, hay que probarlo en poblaciones extensas, ¿no? Y compararlo con placebo. Tú imagínate que queremos comprobar qué efecto tiene para el dolor una pastilla que lleva un compuesto nuevo y otra pastilla que lleva simplemente dentro azúcar o harina o nada, ¿vale? Entonces comparamos una sustancia con un placebo, que eso sería un placebo puro. Y vemos que dándolo a 1000 personas, el 15% de las personas que toman placebo mejoran el dolor. Digo el 15 y a lo mejor sería más, pero pongamos el 15, ¿vale? Y si tú estás dando ese medicamento nuevo para mejorar el dolor a 1000 personas y mejoran el 15 o el 16%, no tiene ningún efecto. Hace el mismo efecto que el placebo. No sirve. Es un medicamento que no sirve. Sí. Para eso utiliza placebo. Pero claro, si ese medicamento mejora el dolor en un 90% de los pacientes al que se los da, comparado con el 15% de placebo, estamos hablando de que es un medicamento eficaz. Sí. ¿Vale? Claro. Y estas pruebas, esto nos viene un poco, se hacen a doble ciego. ¿Qué quiere decir eso a doble ciego? Que primero, la persona que lo toma no sabe si toma placebo o medicamento, pero la persona que se lo administra tampoco. ¿Sabes? Claro, porque si tú eres la enfermera que le estás dando a un paciente placebo y a otra el medicamento,
le das el placebo a la persona y le dices, "Va, esto, a ver lo que te hace, porque esto, en Ya, ya, cambio, ya, ya. ese medicamento, esto dice, esto que han sacado, esto es buenísimo, esto te va a ir fenomenal. Ahí está la influencia del administrador. Y para que esa influencia no sea, se hace a doble ciego. El que da el medicamento no Tampoco sabe si sabe lo que está está dando dando. placebo o está dando el medicamento. Y el que lo recibe tampoco. Entonces, por eso se habla de doble ciego, ¿no? Ajá. Entonces, así se comparan los medicamentos. Entonces, ¿esto a qué te venía? A que hay técnicas paramédicas, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura ejerce efecto. En muchos pacientes, sí. Y pero ¿hay algún estudio que demuestre que la acupuntura es superior al placebo? No. No hay ningún estudio que demuestre que la acupuntura es superior al placebo. Pero si es una acupuntura que no es invasiva, que se hace de manera estéril, que condiciones sanitarias adecuadas, y el paciente con eso mejora, que lo siga haciendo. ¿Me explico? O sea que, claro, esto no hay que ser fundamentalistas. Yo muchos pacientes me decían, no, voy a ir a intentar dejar de fumar con acupuntura. Vale, y yo le pregunto, pero tú tienes fe, es que hay un amigo que ha ido y le ha funcionado muy bien. Digo, pues vete, inténtalo, fenomenal, me parece muy bien, me explico. O sea que, no, ¿por qué no? Si le funciona, fenomenal, ¿vale? Pero, por ejemplo, en esto que sí que hay estudios, en lo de la acupuntura y dejar de fumar, el 15% de los que utilizan acupuntura dejan de fumar, el 15%, que no está mal. Pero hay un estudio que demuestra que el consejo médico, o sea, que el médico le diga al paciente, tienes que dejar de fumar, por las razones que sea, tienes que dejar de fumar. Eso es eficaz en el 15% de los pacientes. O sea, que el consejo médico y la acupuntura en el dejar de fumar, la abstinencia al tabaco, tienen la misma eficacia. Fíjate qué cosa tan curiosa, José Luis. Bueno, pero ¿Vale? yo ahí entiendo que es al contrario. Bueno, no al contrario. La diferencia principal es que en el primer caso, el que acudiría, pues, por ejemplo, a acupuntura, pues es voluntario, y en el segundo caso es impuesto. Es casi un ultimátum. Dice, tienes que dejar de fumar, o ya sabes después de lo que te ha pasado, lo que te puede pasar. Por ejemplo, después de que ha habido un traumatismo. Entonces, en el primer caso es voluntario, en el segundo es impuesto. Que la efectividad sea la misma. A lo mejor, sí, bueno, por supuesto, no te lo voy a Claro, negar pues es que que no. hablamos de eso, de la efectividad, ¿no? O sea, que fíjate tú que es curioso. El consejo médico, el de tienes que dejar de fumar, es una cosa que los médicos siempre debemos de decir. O sea, ¿por qué? Porque hay un 15% de los pacientes a los que se les dice es que resulta eficaz. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de mi suegro, que era fumador, y un día fue al médico y le dijo, oye, Miguel, tienes que dejar de fumar, y al día siguiente ya no fumó. O sea, que fíjate tú qué maravilla. Oye, O sea, qué porque cosa tan fácil, también, tan barata, también tan estupenda. es buen sistema. Oye, decíamos esto de la autosugestión a la hora de tomarte un placebo, autosugestión que no te estás dando cuenta. Es decir, piensas que te estás tomando una pastilla cuando en realidad estás tomando un placebo, y a partir de ahí tu organismo empieza a trabajar, seguramente a generar una serie de sustancias, porque como te has tomado la pastilla y te terminas curando, ¿no? A la inversa también funciona, quiero decir. Tú te levantas por la mañana, tú o cualquier persona, sin ningún tipo de problema, y empiezas a pensar, uy, parece que me duele la cabeza, uy, parece que me duele la cabeza, y a la media hora tienes un dolor real de cabeza que no te aguantas ni tú. Eso también funciona Claro, así, pero ¿no? eso entra dentro de otro campo, ¿no? Que es Ajá. ahí hay un poco el hipocondriaco, por hablar del mayor paradigma de lo que me estás contando. El hipocondriaco se levanta por la mañana y se analiza. Vamos a ver, la cabeza me duele, no, pero parece que tengo un poco de contractura en los brazos o en los hombros, parece que la mandíbula o la lengua. Si tú te analizas, nada más levantarte, te analizas, te vas a encontrar algo, No voy a José encontrar. Luis, No, pero que me porque refiero en el nadie caso tiene de, la percepción de salud perfecta, me explico, a todo el mundo le molesta algo, le duele algo, y joder, eso de estoy perfectamente, eso es difícil, sobre todo a partir de determinada edad. Ese es el épico. El efecto, lo contrario al efecto placebo sería el efecto nocebo. Ah, Y esto lo traslado a lo dicho anteriormente, pero al revés. Imagínate que tú vas a la consulta, una consulta de urgencias, y el médico ese día tiene un mal día, por lo que sea, porque ha discutido con su mujer, porque ha llegado tarde al trabajo, porque ayer se torció el tobillo y está teniendo que trabajar con dolor, lo que sea. Tiene un mal día ese médico y te recibe fatal, te habla de malas maneras, te echa la bronca y te dice que a qué viene usted a urgencias si esto no es de urgencias, que eso
es una cosa que a mí me duele mucho que se diga, pero bueno, que oigo de vez en cuando, ¿no? Que he oído alguna vez en cuando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí da igual lo que te dé el médico, es que te va a sentar mal, José Luis, da igual. Si te da Nolotil, te dirá, bah, lo mismo de siempre. Sí, seguramente te lo da ese médico cariñoso, generoso, que te ha acogido, que ha comprendido tu problema y te da Nolotil, dice, joder, que me ha acertado con el Nolotil. O sea, entonces el efecto nocebo sería la falta de lo contrario al placebo, la ¿no? falta Lo de contrario receptividad del exactamente. paciente al respecto del médico y de lo que le receta, claro. Claro. Si guiáis a... Pero fíjate tú, José Luis, que los estudios, cuando hacemos estudios de medicamentos, también comparamos el medicamento con el placebo, y el placebo que damos a esos pacientes que hablábamos, que les controlamos y tal, el placebo tiene efectos adversos. ¿Me explico? ¿Ah, O sí? sea, que hay un porcentaje de población que en un estudio se le da placebo, se le da una cápsula vacía o llena de Y azúcar o aún así llena tiene de efectos yema de pan. secundarios. Y claro, y hay un porcentaje importante que tienen náuseas, malestar general, Fíjate. vómitos, diarrea, o sea, que tiene síntomas, ¿me explico? Sí, Que tiene sí. efectos adversos debidos a que todo tiene efecto adverso. El placebo tiene efecto, por eso hay que comparar. O sea, un medicamento que tiene más efectos adversos que el placebo, pues bueno, pues hay que medir cómo tiene los efectos terapéuticos, Claro, ¿no? como son. Pero Pero ese es otro ejemplo de que este efecto placebo existe y funciona. Es decir, no te estás tomando nada, pero los efectos secundarios que estás teniendo son los mismos que si te claro, hubieras ese tomado un sería medicamento. el efecto nocebo. Claro, claro. Qué Claro. curioso. Imagínate tú que hay a veces, que eso me ha pasado a mí, que hay pacientes que me dicen un efecto adverso imposible, ¿no? De un medicamento, me dicen, no, es que esto me ha dado tal cosa. Digo, bueno, imposible no hay nada, porque esto es como todo. Si tú ves la lista de efectos adversos, de efectos secundarios de un medicamento, es casi un libro. Lo Sí, despliegas ahí, eso sí. viene plegadito, plegar eso es lo más difícil del medicamento, y luego eso lo despliega y hay cientos de efectos adversos. Y en la misma lista hay diarrea y estreñimiento, ¿no? O hiperexcitabilidad y somnolencia. ¿Por qué? Porque si ha habido un chino en China que ha tenido diarrea con ese medicamento, es obligación por ley apuntarlo, ¿me explico? O sea, son efectos adversos extraños que aparecen, pero que muchas veces son debidos no al medicamento, sino al efecto nocebo que tiene todo el Efectivamente. medicamento. Mira, Muy esto a mí rapidito me ya ha tiene que ser, pasado. Ramón, muy rapidito. O sea, no, a mí me ha pasado y seguro que a ti también. Si tú vas a un médico que es de tu confianza y te da, pongamos, para una amigdalitis pultácea amoxicilina, te va a ir fenomenal. Pero si ese mismo médico o vas a otro médico otro día y tiene un día torcido y te da amoxicilina, vas a decir, esto no me va a hacer nada, que lo tomo otras veces, pero esta vez no me va a hacer nada. Y eso es así, ¿por qué? Porque la relación médico-paciente es importante y porque los fármacos todos tienen efecto placebo y nocebo, todos, ¿vale? Y lo que hay que intentar cuando hay una prescripción médica es que eso que prescribes tenga más efectos placebo que nocebo, ¿me explico? Que aparte de su efecto terapéutico, pues tenga ese efecto placebo que todo medicamento al prescribirse con cariño tiene, ¿me explico? Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, y sobre todo por ser tan amable en esa relación médico-pacientes que somos todos los oyentes de Radio en tu sección de los martes. Muchas gracias, Ramón, y hasta mañana. Hasta mañana. Mañana hablamos de cine. De cine, de cine. Muchos besos.